a todos, bienvenidos a esta sede de AISGE. Y sí, realmente yo pensaba que teníamos Asamblea General, porque realmente hay más gente que cuando tenemos Asambleas Generales, lo cual es un poder de convocatoria envidiable. Así que enhorabuena, Alba, porque tu libro ha convocado más gente con una Asamblea General cada 6 meses. Pero bueno, esto luego se repite y gracias a este momento pues la gente se contagia. Me ha tocado presentar hoy un libro especialmente grato para mí. Una persona que conocí cuando tenía 8 años, 7 años, que me hice muy amigo de ella. Iba a su camerino y le contaba la guerra de Corea. Y ella se reía mucho con mis comentarios y me preguntaba cosas sobre los comunistas y los de Corea del Norte, Corea del Sur, si habían avanzado, el desembarco de Incheon. Bueno, esos recuerdos de doña Catalina siempre vienen a la mente, ¿no? Y cuando hablé con Alba, en las conversaciones previas a cuando escribió el libro, pues esos recuerdos me llegaron muy nítidamente a la cabeza, ¿no? El viaje a Las Palmas, bueno, el viaje a Canarias y todos los 2 años de gira inolvidables que hicimos con ella, pues, mi familia y yo era muy pequeño, claro. Una Nochebuena en San Sebastián. Es decir, doña Catalina forma parte de lo grato de mi infancia, esos recuerdos del teatro que me identificaron un poco de la chica de la calle del Barquillo, ¿no? La chica de la calle del Barquillo del Teatro Infante Isabel, y su empresario, don Arturo Serrano, que era un tremendo sátrapa. Y doña Catalina era lo contrario, era una maravilla como persona, como empresaria y como actriz. Eso lo va a contar el libro que hoy Alba nos presenta. He de reconocer que no lo he leído porque lo acabo de recibir. Pero tú te lo has escrito, tienes una ventaja en ese sentido, ¿no? Pero sé que lo hará muy bien. Es un libro muy serio, he visto atrás, que tiene los índices onomástico, bibliográfico, y eso da seriedad a un libro y sobre todo le da credibilidad, lo cual es muy importante en los tiempos frívolos que corren hoy, ¿no? Pues este es un libro serio, de una editorial seria que de pronto hemos descubierto que tiene publicaciones sobre actrices, actores, bailarines que no sabíamos que había. En el mundo de la comunicación de hoy estamos más incomunicados que nunca. Pero bueno, a partir de ese momento ya estamos unidos por la danza y por el teatro y por el cine. Bueno, Catalina Bárcena fue un mito en el cine español y en el teatro español de su época, y en más cosas, Tiene mucho que ver con otra persona, forma con el matrimonio Martínez Sierra un extraño, curioso y fenómeno de simbiosis literario, amorosa, no se sabe bien qué es. En este libro estará contado, supongo, relativamente contado, y nos lo van a explicar. Y es muy loable lo que hacéis, tanto Julio como tú, con respecto a estos intérpretes de nuestro teatro y de nuestro cine, sobre todo en el caso de Catalina Bárcena, porque es una figura fundamental en el teatro y en el cine español del siglo XX. Yo, cuando empecé en esta carrera, tuve un problema grave con ella, que todo lo que me había aportado ella de niño, cuando yo iba a contarle la guerra de Corea, cuando yo fui ya actor, pues no tuve la sensibilidad de acercarme a saber cómo estaba ella cuando ya era mayor, porque no sabía ni siquiera que todavía estaba viva, ¿no? Y eso siempre ha sido algo que ha llevado en mi corazón dolorosamente, el no haberme acercado en un momento determinado a decirle: ¿cómo está usted, doña Catalina?, cuando yo ya tenía sobre mis espaldas la caja, una de cartas abierta, y ella vivía aún, no haberme acercado. Y eso es algo que siempre me duele. A veces cuando me acuerdo de ella, pienso que es una lástima que no la hubiera visto en aquellos momentos, ¿no? Más adelante, cuando ya era más adulto y más inconsciente a veces. Ser más consciente a veces de niño que de adulto. Bueno, pues hoy, doña Catalina, presento un libro dedicado a usted. Así que, dicho lo cual, cedo la palabra a los autores, que son los que realmente han enseñado esta maravilla, muy recomendable en los tiempos que corren. Catalina Bárcena, voz y rostro de la Edad de Plata. Así que, tienen ustedes la palabra. Muchas gracias por estar aquí en la sede de AISGE. Muchas gracias, Emilio, por tu generosidad y por el entusiasmo con el que desde el principio
celebraste la existencia de este proyecto, que por fin se ha convertido en un libro y que tenemos la suerte de presentar aquí con vosotros. Lo primero es antes, y en nombre de los dos, no sé dónde estás, Lorena, pero quiero darte las gracias. Lorena Carbajo es la editora de Bala Perdida. Quiero darte las gracias por la confianza que has depositado en nuestro trabajo. Me gustaría que supierais el esfuerzo, el compromiso, la entrega con la que Lorena ha venido publicando la biografía de algunas artistas de la escena que hoy están completamente olvidadas. No solamente Catalina Bárcena, también ha publicado la biografía de Conchita Montes, de las hermanas Montenegro, de la Argentinita, de Josita Hernán. Esta recuperación no sería posible sin vuestro apoyo, así que os animo a que apoyéis estos proyectos, que compréis libros, que nos los presten, que las editoriales independientes, las editoriales pequeñas, es así como pueden seguir y pueden continuar estos proyectos tan valiosos y que son las que se están arriesgando de verdad. Dicho esto, también queremos dar las gracias a todas las personas que a lo largo de esta investigación han permitido que pudiéramos reunir todas las piezas o todas las piezas disponibles para poder proponer esta biografía, bien prestándonos sus documentos, sus fotografías o su testimonio, regalándonos un pedacito de sus recuerdos, y por eso tenemos que dar las gracias a Enrique Fuster, a Gustavo Cotera y familia, a Juan Calot y naturalmente a Julia y a Emilio Gutiérrez Cava. También queríamos acordarnos de las bibliotecarias y de las archiveras, porque nos habéis ayudado mucho cuando os hemos pedido cosas que ni siquiera sabíamos que existían, y habéis hecho un poquito más fácil esta tarea, que a veces es un tanto ardua la investigación. Y para cerrar este capítulo de agradecimientos, pues me dirijo a vosotros, familiares, amigas, amigos, que estáis aquí acompañándonos en la presentación de un libro que yo creo que casi siempre es un acontecimiento feliz, y al menos en este caso yo pienso que es un poco más especial porque es un proyecto compartido, que tiene una historia singular de la que me gustaría haceros partícipes. Y bueno, no sin antes darte a ti las gracias, Julio, por haber colaborado en este proyecto y que finalmente hayamos escrito juntos este libro. Voy a contaros la historia de cómo empezamos a pensar en que podíamos escribir esta biografía de forma conjunta. Allá por 2015 o 2016 yo estaba inmersa en el estudio de la carrera de otra actriz que era Josita Hernán y de lo que había hecho ella con su compañía de comedia en la posguerra, en los años 40. Y recuerdo estar en la Biblioteca Nacional cuando terminé de leer la tesis de Julio, algunos de vosotros la conocéis, que se titula Los teatros de Gregorio Martínez Sierra. Fue una tesis que mereció el Premio Extraordinario de Doctorado en 1997 en la Universidad Complutense, y que básicamente lo que recogía era el legado que había dejado uno de los empresarios de teatro
más valiosos que ha habido en este país, que era Gregorio Martínez Sierra. Y entre otras, entre las cualidades que había aportado, entre los valores que había aportado ese teatro de arte, se encontraba una actriz, quizá era uno de los puntales de ese proyecto insólito en aquel momento en España. Estamos hablando del primer tercio del siglo XX. Pues era su actriz principal, que era Catalina Bárcena. Cuando terminé de leer esa tesis, que para mí resultó esclarecedora por otros motivos que no vienen al caso, pensé, ahí va, si lo que quería hacer Josita Hernán se parecía mucho al teatro de arte, si lo que Josita Hernán quería interpretar eran las comedias de Catalina Bárcena, si lo que ella quería era reestrenar en la posguerra, que no se podía exactamente hacer porque no se podían representar las obras de Gregorio Martínez Sierra, también escritas por María Lejarda, no se podían representar en los años 40. ¿Qué hacía esta mujer intentando repetir ese teatro de arte en un momento en el que esto no podía suceder? Finalmente, Josita Hernán sí consiguió estrenar esas obras e incluso consiguió que la crítica la identificara como la legítima heredera de Catalina Bárcena, solo que había un detalle: Catalina Bárcena estaba en el exilio. Bueno, hasta ahí todo bien. El problema era que no había prácticamente nada escrito sobre Catalina Bárcena, entonces no tenía mucho más a donde agarrarme. Unos meses después, porque nosotros apenas nos conocíamos o no nos conocíamos, tuve ocasión de hablar con Julio y le planteé mis dudas y bueno, y hasta qué punto habría una relación entre el teatro de arte ya desaparecido, Gregorio Martínez Sierra y Catalina Bárcena en el exilio, la posguerra. Bueno, hablamos sobre estas cosas y finalmente todo quedó ahí. Ese trabajo, esa biografía de Josita Hernán se publicó en Bala Perdida y cuando esto sucedió pensé, es el momento, hay que volver a Catalina Bárcena. Y en esa idea, en ese proyecto, para mí era inconcebible no contar con Julio porque todo el trabajo que él había desarrollado era fundamental para comprender qué es lo que había hecho Catalina Bárcena en el teatro de los años 20 y 30, qué era lo que podía aportar en los años 30 en ese cine de Hollywood. Y además es que yo me parecía también que lo mejor para el libro era contar con Julio porque había aprendido mucho con tu investigación y porque como investigador pues realmente te admiro. Así que bueno, esa es la historia de este libro. ¿Y ahora yo? Bueno, muchas gracias. Yo creo que está muy claro que este libro se debe fundamentalmente al empeño de Alba, no solo al empeño, también a sus virtudes como investigadora y al apoyo valiosísimo de Lorena y de la editorial. Por razones que tampoco vienen demasiado al caso, seguramente, es cierto que yo me ocupé de Martínez Sierra en mi tesis y vi en aquel momento que no había una tesis sobre Martínez Sierra y que prácticamente se trataba de una figura en muchos casos desconocida o sobre la que había pues, una cierta imagen de menoscabo. Gracias. Y bueno, así empecé el trabajo. Acudir a los archivos es fantástico, sobre todo a los archivos de bibliotecas, en fin, de instituciones públicas, pero acudir a los archivos familiares ya es otro cantar. Y a veces es una experiencia enormemente grata, este ha sido el caso en este libro, pero no siempre es así o no siempre es completamente así. Y entonces en algún momento pensé que era el momento también de poner punto final
a mi relación con Martínez Sierra y a lo que significaba. Como saben, se ha generado una polémica justa y entiendo que legítima, pero yo creo que en alguna medida ha distorsionado también las aproximaciones a la figura de Martínez Sierra y del teatro de arte, que es el tema de la colaboración, y se planteaban pues, unas posiciones en las que yo realmente como investigador no tenía especial interés en entrar. De modo que entre unas cosas y otras el asunto quedó aparcado hasta que efectivamente Alba pues, me planteó esas analogías con las trayectorias del teatro de arte y de la propia Josita. Lorena también animó a que el proyecto fuera adelante. Hablamos con Enrique Fuster sobre la posibilidad de disponer de archivos y poco a poco el trabajo fue surgiendo. Y pensando en cuál era la razón para hacer este libro, es una razón muy simple. El libro no existía y debía existir. No sé si este o quizá otro, pero era incomprensible que una de las dos grandes figuras de la escena, como fueron Margarita Xirgu y la propia Catalina Bárcena, en un momento además en el que el teatro ocupaba un espacio no solo artístico, sino también político, cultural, un constructor y divulgador de imágenes, y especialmente de imágenes de género, ¿no? Estos años 20 y 30 son muy importantes, con unos repertorios que estaban sirviendo también como referente a muchas mujeres en nuestro país. Pues como digo, que estas dos mujeres que se reparten la escena, que heredan el magisterio de Rosario Pino y de María Guerrero, pues se encontraran con una especie de vacío, en el caso de Catalina Bárcena, que convenía a nuestro juicio esclarecer. El segundo planteamiento con relación al libro era no hacer un libro excesivamente académico, con un aparato crítico o de erudición al que estamos más acostumbrados en la universidad y que también sabemos por experiencia que hace que solamente nos leamos entre nosotros y no siempre. De modo que se hacía importante que el libro estuviera todo lo fundamentado y todo lo rigurosamente analizado como fuéramos capaces, pero al mismo tiempo que fuera, esperamos que así sea, pues ameno, y no quiero utilizar la palabra divulgativo, pero entienden que por ahí puede también ir parte del sentido de este trabajo. Y pensamos también que sería importante no solamente ofrecer ese tono, esa aproximación, esa perspectiva, sino no renunciar del mismo modo pues, a una serie de cuestiones que han ido sobrevolando la historia cultural de nuestro país, no solamente en el ámbito de la escena, también en otros ámbitos, el del cine sin ir más lejos, pero que afectaban también al mundo de la moda, al mundo de la imagen, al mundo de la política, y en los que estos repertorios interpretados por Catalina Bárcena eran fundamentales. Hay un elemento que yo creo que merece la pena subrayar. En una de las cartas que Gregorio le escribe a María, le dice que deben escribir obras, comedias, con personajes femeninos porque hay pocos. De tal manera que pasar del abuelo de Galdós o de don Juan Manuel de Montenegro, de Valle Inclán, de las comedias bárbaras, a Casa de Muñecas de Ibsen o a Canción de Cuna de los propios Martínez Sierra, es todo un cambio, no solamente escénico, sino también cultural y político, conviene subrayar. De tal manera que efectivamente la voz y el rostro de la Edad de Plata, en un aspecto yo creo que muy determinante de lo que fue la cultura española de los 20 y 30, se trasladó, se transmitió, fue divulgada por el rostro y la voz de Catalina Bárcena. De modo que hacer un libro sobre lo que esa voz y ese rostro significaban nos parecía importante. Y por último, por no extenderme tampoco más, la última decisión tuvo que ver con la organización del libro, y si se acercan a él verán que hemos elegido un desarrollo cronológico. Empezamos con la vida de Catalina y de su familia, desde Leveña, en Cantabria, hasta Cienfuegos, Cuba, introductores de la fotografía, por ejemplo, en la isla, un territorio prácticamente oscuro, del que no había información o muy poca, cómo fue la infancia de Catalina, cómo fue el regreso de la familia desde Cuba, de nuevo otra vez, hasta España, hasta Santander, cómo fue su formación escolar, cómo fue también la suerte de la familia. Y en ese viaje de ida y vuelta había una información riquísima sobre la vida de las familias criollas, sobre la vida de los indianos, sobre lo que era la España
de ese final del 19 y principios del 20, tanto en España como en la propia Cuba, ¿no? Como en la propia ciudad de Cienfuegos. Después, el acceso de Catalina también al teatro, a la escena, yo creo que da cuenta, y Emilio ha escrito muy brillantemente sobre la peripecia de su propia familia, da cuenta de cómo era el acceso a la profesión, de cómo a veces se trataba casi de un trabajo artesanal de familias que tenían el oficio de artistas, ¿no? El oficio de la interpretación. Y en cierto modo Catalina entra también así, tiene la suerte de encontrarse con María Guerrero, le pide que recite unos versos, le pregunta si sabe hacer algo más, la niña dice que no, y entonces doña María, que debía tener un temperamento pues fuerte, le dijo, pues cuando sepas hacer algo más, vuelves por aquí y ya hablaremos. Así que cuando Catalina, por diferentes razones, supo hacer algo más, se volvió a presentar ante doña María, la contrató para la compañía, tuvo un hijo, tal vez de Fernando, el marido de doña María Guerrero. En cualquier caso, esto propicia una boda con otro actor de la compañía, con Vargas, y también el cambio de compañía, pasa a la del Teatro Lara, con Yáñez, y ahí es donde conoce a Gregorio, donde conoce el Teatro de los Martínez Sierra, donde interpreta algunas de sus comedias, hasta que en torno a los años 14-15 empiezan a pergeñar lo que sería finalmente el Teatro de Arte del 16. Antes, los Martínez Sierra han tenido ya éxitos, pues, con El amo del brujo, por ejemplo, de Falla, Las golondrinas de Usandizaga, es decir, estamos hablando ya de un proyecto muy consolidado, de que sin embargo Catalina sería la pieza fundamental. Si repasan las críticas verán en cuántas ocasiones los críticos dicen cosas bastante tibias de las comedias, de muchas de ellas, pero suelen salvar indefectiblemente el trabajo de Catalina. Fue realmente el soporte de una dramaturgia que hoy seguramente pues, resistiría con dificultad el paso del tiempo, pero sin embargo, paradójicamente, la que propició que esos textos subieran a la escena, pues estaba prácticamente olvidada y nos parecía importante recuperar al menos un pálido reflejo de lo que tuvo que ser esta mujer. El teatro de arte ha sido estudiado y debo decir, aunque Alba, bueno, generosa y habla elogiosamente de mi tesis, este libro me ha servido para darme cuenta de muchas cosas que estaban muy mal en mi tesis. Que podría justificarme explicando que los tiempos han cambiado, que ahora es fácil acceder a las hemerotecas digitales, etc. Pero no es cierto, también hay cuestiones que tienen que ver con la propia miopía del investigador, y hay un elemento que es determinante. Yo no me ocupé de Catalina Bárcena suficientemente en mi tesis. Me ocupé todo lo que pude de la plástica, Burman, Fontanals, Barradas, me ocupé de los músicos, de la dirección de don Gregorio, pero por Catalina pasé con cierta ligereza y por un lado me arrepiento de no haberlo hecho, creo que debí hacerlo, pero por otra parte me alegro porque creo que ha sido la ocasión de que este libro aparezca ahora en el 2023, así que no hay mal que por bien no venga. Este proyecto, este teatro de arte, como digo, ha sido muy estudiado, se mantiene durante 10 temporadas con Catalina como eje vertebral, y al final de la temporada del año 26 emprenden una gira por América de casi 3 años, en lo que es la América del 26 al 29, cruzan México en medio de la Revolución Cristera, pasan de Estados Unidos a Cuba, de ahí vuelven a México, Argentina, Uruguay, Panamá. Hablo, insisto, de los años 20, finales de los 20, y todo lo que esa peripecia representa pues ha sido realmente fantástico. Tuve la suerte, y aprovecho a saludar ahora, cuando hacía mi tesis, de conocer a Conchita Burman, que hoy nos acompaña también, y que muy generosamente, cuando yo estaba haciendo la tesis, me enseñó parte del archivo que ella conservaba de Papi, del gran Sigfredo Burman. Recuerdo un piso y recuerdo la sensación de torpeza con la que salí, pensando por qué no he aprovechado mejor lo que se me estaba ofreciendo, ¿no? Pero bueno, la timidez también me pudo en ese momento y no le saqué todo el partido que pude a aquellas imágenes, a aquellos bocetos, bueno, aquel trabajo plástico, pero sobre todo recordaba que ella me dijo que de niña había participado en aquella gira, que había sido amiga de Catalinita, que habían compartido mucho tiempo juntas, y bueno, es un testimonio que a mí se me quedó y que también ha estado presente durante el tiempo de redacción de este trabajo. Así que, Conchita, muchísimas gracias 20 años después o 25 años después, pero de nuevo no hay mal que por bien no venga. Gracias.
además de los comienzos de Catalina Bárcena y del teatro de arte, hemos querido recoger en la medida en que hemos podido una parte, yo creo que desconocida hoy en día de Catalina Bárcena en su vida, y es que Catalina Bárcena estuvo en Hollywood. Es cierto, como la mayor parte de vosotros quizás sepáis, que no fue la primera ni la única actriz española que pasó por allí, pero sí fue la primera actriz que protagonizó una película rodada íntegramente en español, porque en aquel momento en Hollywood estaban las grandes productoras impulsando aquella política de las dobles versiones, y sin embargo cuando llega Catalina Bárcena ya la Fox es la productora que va a lanzar esa película hablada íntegramente en español. Acababa de desembarcar el cine sonoro, estamos hablando de los años 30, 31, y Catalina Bárcena se convierte en la primera actriz en protagonizar una de esas películas que se van a vender en los públicos hispanoparlantes. El problema para enfrentarnos a esa parte de esta biografía es que no se conservan prácticamente las películas. Solamente hemos podido ver una, la primera de toda la serie, y a Catalina Bárcena le dio tiempo en 4 años a protagonizar 7 películas. Se convirtió en una de las estrellas de la Fox, era Miss Bárcena. Y bueno, aunque en algún momento nos planteamos hacer un viaje a Estados Unidos y también a Argentina, en el momento en el que estábamos haciendo esta investigación, bueno, era el año 2020, no se podía viajar, y además algunos de estos centros de conservación, filmotecas, bibliotecas, tardaron mucho tiempo en recuperar una cierta normalidad. Nosotros no hemos podido encontrar esas películas, ni siquiera las del periodo argentino en el exilio de Catalina. Entonces, para acercarnos a la experiencia de Catalina Bárcena en Hollywood, lo hemos planteado desde otra perspectiva, que es, como bien ha dicho Julio, cómo se construye ese icono cultural que ya es Catalina, no solamente como actriz, sino que también es un referente en moda. La está maquillando Max Factor en Hollywood. Ella participa de una serie de momentos de modernidad que son completamente insólitos en España. Y luego también hemos querido acercarnos a esa pequeña parte de su biografía desde su experiencia profesional y personal, como una actriz que nadie le había explicado cómo había que actuar en películas en las que se hablaba, se tiene que enfrentar a la cámara y tiene que decir el texto, ¿no? Todo eso lo aprende ella observando y, bueno, con su propia intuición, evidentemente. Y también otra experiencia personal, que es, ella llega en un momento en el que entre película y película pasaba mucho tiempo y aprende a conducir y empieza a viajar y empieza a darse cuenta que quizá, aunque echa de menos el teatro, tal vez es momento de parar, es momento de hacer otras cosas, es momento de dedicarse a su familia. Quizá no merece tanto la pena someterse a esos tratamientos de estética, de las dietas que conoce allí. Bueno, creo que en la medida en que hemos podido, hemos intentado recoger ese testimonio de Catalina Bárcena, que es difícil de encontrar porque ella habla poco para las entrevistas, nos cuenta pocas cosas, pero sin embargo ella empieza a tomar parte de una industria que todavía no se ve qué es lo que va a dar de sí, sobre todo especialmente en lo que tiene que ver con la configuración de esas grandes estrellas de cine. Todo esto lo tuerce la guerra civil.
Catalina y Gregorio Martínez Sierra vuelven a España en 1936, enseguida estalla la guerra, ellos se exilian y también, naturalmente, recogemos esa peripecia por Argelia, por Francia, por Argentina, que duró 11 años y que nosotros hemos podido documentar gracias a la correspondencia que nos ha facilitado Enrique Fuster, y es la correspondencia entre Catalina Bárcena, Gregorio Martínez Sierra, un poco menos porque es casi siempre ella la que escribe, y sus hijos que quedaron entre Tetuán y Madrid. La verdad es que esa parte del libro, al menos desde mi punto de vista, ha sido la más impactante, porque hemos descubierto quizá, desde luego, la parte más humana de estas dos figuras, y también la más dramática, pero sobre todo descubrimos a una mujer muy fuerte a la que no le importa no ser más una estrella de Hollywood, y no le importa ocuparse de Gregorio Martínez Sierra, que es un hombre muy enfermizo, no le importa escribir a sus hijos en su nombre, no le importa ocuparse de las tareas domésticas, aprender a cocinar, inventarse remedios caseros, combatir las plagas que hay en la casa. Todo eso se lo echa a las espaldas, como muchas otras mujeres de escritores y de intelectuales que se fueron al exilio, que también fueron las que sostuvieron los trabajos y un cierto equilibrio de sus parejas. Bueno, esa es la historia también de Catalina Bárcena, que al menos yo no tengo memoria de haber leído nada sobre esto, y que desde luego esas cartas lo confirman. Y finalmente, en el último capítulo documentamos qué pasó después, cuando Catalina y Gregorio regresaron a España. Eso sucedió en septiembre de 1947, y ellos tenían muchos planes juntos: retomar la compañía de teatro, quizá hacer cine, pero Gregorio se murió 15 días después. Entonces nada de esto sucedió. Gregorio Martínez Sierra era una figura que no estaba bien vista por la dictadura franquista, y entonces Catalina Bárcena se plantea qué es lo que debe hacer. Y finalmente, pocos meses después, muy pocos además, 7 u 8 meses después de que muera Gregorio, decide recuperar la compañía del Teatro de Arte, la compañía cómico-dramática Gregorio Martínez Sierra, mantiene su nombre y decide adaptarse a las circunstancias, pero teniendo muy claro, y esto cuando puede lo explica en las entrevistas, que lo que quiere es reivindicar la figura de Gregorio Martínez Sierra y el legado artístico de aquel Teatro de Arte. La medida en que se lo permite la censura y también el propio sistema teatral que hay en los años 40, que está muy sujeto a la taquilla y es muy poco flexible, intenta reponer todas esas comedias que habían hecho famoso al teatro de arte, hace un trabajo también encomiable de lectura de nuevos autores, de comedias distintas, lleva a cabo también un cuidado de la dirección de escena, en fin, ella empieza a ejercer todas esas funciones que había hecho Martínez Sierra. Y sobre todo lo que más nos llamó la atención fue la incorporación de los intérpretes. Contó con algunos actores y actrices del Teatro de Arte y sobre todo contó con jóvenes promesas, luego el tiempo le daría la razón, en esa compañía de teatro que la crítica identificaba no tanto de Martínez Sierra, sino de Catalina Bárcena. Empezaron actrices que conocéis bien, como María Luisa Ponte, como Ana María Ventura,
como Encarna Paso y como Irene y Julia Gutiérrez Cava. Terminamos entonces, y quisiera hacerlo para dar cuenta de en qué lugar ha quedado la biografía de esta actriz, después de todo, con un par de citas. La primera la tengo que leer porque es un poquito larga, y es un fragmento del artículo necrológico que le dedicó en 1978 Emilio Sánchez Soto en El País, y que decía así: a Catalina Bárcena no la reivindicó nunca ni nuestra derecha ni nuestra izquierda. Hubo quien recordó, en aquellas nefastas editoriales de entonces, que había sido republicana de siempre, pero a Catalina Bárcena le daba ya todo igual, solo deseaba retirarse. Y su retiro, silencioso, ha durado hasta su muerte, e incluso después de su muerte, que pocos la han recordado. Y la segunda cita es de la propia actriz, que dijo en una ocasión: mis ausencias son siempre preparaciones para el regreso. Muchas gracias.